Bienvenidos a otra clase de microbiología. En esta clase vamos a terminar de ver los aspectos morfológicos y estructurales de las células bacterianas y nos vamos a ir metiendo un poquito en el laboratorio. Como vimos en la clase anterior, las bacterias se alimentan, se nutren gracias a la incorporación de nutrientes a través de sistemas de transporte. Vamos a ver más adelante que las bacterias también se pueden multiplicar, reproducir y transmitir su material genético a su descendencia. También, al igual que nosotros, tienen una especie como de piernitas y se pueden movilizar. La movilidad en las bacterias está a cargo de los flagelos. Flagelo viene de la palabra del griego que significa látigo. Y es porque justamente esta estructura es larga y delgada como un látigo. Los flagelos se encuentran principalmente en bacilos gram positivos y gram negativos y su distribución varía en el cuerpo bacteriano en base a la especie. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, que causa infecciones oculares, sería del tipo del A, un solo flagelo polar, un flagelo en uno de sus extremos. Después tenemos, por ejemplo, el Campylobacter, que sería el C, un flagelo en cada extremo, en cada polo. Y eso nos da un movimiento característico. Si nosotros observamos un fresco de esta bacteria al microscopio, podemos ver que se mueve formando como si fueran remolinos, porque justamente se mueven los dos flagelos en forma simultánea. También tenemos a un grupo de bacterias, como por ejemplo Klebsiella, que carece de flagelos y por lo tanto es inmóvil. Si comparo el tamaño del flagelo con respecto a la bacteria, es muy chiquitito, por lo cual yo no los puedo visualizar en coloraciones como la coloración de Gram que vimos anteriormente. Tengo que usar coloraciones especiales en las cuales el colorante actúa como mordiente. Se va a ir depositando alrededor del flagelo, lo va a engrosar y nos permite visualizarlo. Estos flagelos tienen una estructura de tres partes. Primero, lo que sería el filamento o flagelo per se, que está constituido por una proteína altamente conservada, que es la flagelina. Después tenemos una estructura curvada, o un gancho, que le va a permitir a este flagelo moverse como si fuera la hélice de un barco en sentido horario y antihorario. Y finalmente en la base tenemos el cuerpo basal o anillos, que va a cumplir una doble función. Por un lado, va a anclar esta estructura a la membrana citoplasmática de la bacteria y por otro lado va a contener al motorcito de mi flagelo. ¿Cómo actúa este motorcito? Bueno, al igual que un motor de un auto, va a requerir una especie de nafta, en este caso energía, que la va a aportar un gradiente de protones. Los protones ingresan a favor de su gradiente, o sea, de donde está mayor concentración a menor concentración, y esa energía que se acumula es utilizada por la bacteria para mover el flagelo. Algo parecido a lo que vimos para ingresar diferentes nutrientes. Los nutrientes, cuando justamente queríamos ingresar nutrientes que estaban escasos en el ambiente, teníamos que recordar pagar peaje, o sea, una energía, que podía ser por la moneda energética, que es el ATP, o también puede ser algo parecido a esto, o sea, acoplado a otro pasaje que es a favor de un gradiente, o sea que ingresan los protones a favor de su gradiente y esa energía puede ser utilizada, o en el caso de los flagelos, para moverlo o para introducir nutrientes. Y estas similitudes también son a nivel molecular y estructural. Estos flagelos se parecen mucho a algunos sistemas de transporte de nutrientes. Me refiero a la parte del motor, de la base. ¿Y cómo funciona este motor? A ver, comparémoslo un poco. Vamos a ver el guepardo, que es uno de los animales más rápidos de la Tierra, logra alcanzar una velocidad de 20 a 25 longitudes corporales por segundo, mientras que nuestro motorcito le da a la bacteria una velocidad de 60 longitudes corporales por segundo, o sea que ganamos ampliamente al guepardo. Este movimiento bacteriano se llama taxis. La taxis bacteriana, pues, es por un estímulo. Dependiendo del estímulo, tenemos diferentes movimientos. Por ejemplo, si el estímulo es químico, se llama quimiotaxis. Si es un estímulo lumínico, fototaxis. Si es del oxígeno, aerotaxis, etc. Y el movimiento puede ser
hacia el estímulo, o sea, atrayente, o alejándonos del estímulo, repelente. ¿Y cómo ocurre esto? Si ustedes, bueno, seguramente ya saben que en el ojo, por ejemplo, hay fotorreceptores, células que detectan la luz. Bueno, acá es parecido. Acá tenemos en la superficie de la bacteria también unos receptores, o sea, moléculas que actúan detectando niveles, ya sea de algún químico, de la luz, o sea, de diferentes estímulos. Una vez que lo detectan, van a empezar una cascada de señales intracelulares, es decir, que ese mensaje va a pasar de una molécula mensajera a la otra por el interior de la bacteria hasta que llega a la computadora de mi flagelo y le dice para dónde moverse, si se tiene que acercar o alejar de ese estímulo. Si bien los flagelos se asocian más que nada a movilidad, también intervienen en la adhesión, al igual que otras estructuras periféricas como son las fimbrias y los pilis. Las fimbrias son como los pelitos de la bacteria, imagínenselo así. Son varias estructuras alrededor de todo el cuerpo bacteriano, pero son pequeños, cortitos, más finitos que los flagelos. Y como les decía, su principal función es la adhesión, porque la adhesión para la bacteria es sumamente importante. ¿Por qué? Por ejemplo, para que ocurra el biofilm, que después lo vamos a ver más adelante, que es algo muy importante, por ejemplo, a nivel de los lentes de contacto, las células primero, la bacteria primero se tiene que adherir a una superficie. Y eso justamente lo hace con la adhesión. Para todo un proceso infeccioso, si quiere invadir un tejido, si quiere infectar una célula, lo primero que tienen que hacer es unirse, adherirse. Por eso, todas estas estos temas patológicos, estas patogenias, comienzan con la adhesión. Otro que interviene también en la adhesión es el pilis. Los pilis ya son como una especie de intermedio. No llegan a ser la fimbria, pero tampoco son los flagelos. Son uno o dos por célula bacteriana. A su vez, son un poquito más largos que la fimbria, pero más cortos que los flagelos. En este caso ya están formados por una proteína particular llamada pilina en vez de la flagelina. Y pueden hacer para adhesión, pero a su vez hay algunos puntuales llamados pilus sexuales que intervienen justamente, que lo vamos a ver más adelante, en otros procesos. ¿Y cómo son estos? Es como si fuera un cable conector que conecta dos computadoras por el cual pasaría información. Algo parecido. En este caso, la célula bacteriana femenina se une por este pili a la célula bacteriana masculina y le pasa a través del pili su material genético. Algunos géneros bacterianos, como son Bacillus y Clostridium, que son bacilos grampositivos gordos que se encuentran en el suelo, muchas veces tienen que sobrevivir a ciertas condiciones extremas de calor, radiaciones, escasez de nutrientes, etc. Entonces, lo que hacen estas cosas, en estos casos, es generar estructuras de resistencia, las esporas. Y no solo le permite resistir, sino que a su vez también les permite diseminarse, porque son como pequeñas semillitas que pueden ser esparcidas, por ejemplo, por el viento, y así llegar a una zona más propicia y desarrollarse. Este mecanismo de generar esporas es un mecanismo muy complejo que vamos a ver que justamente ocurre en varios pasos y involucra aproximadamente unos 200 genes. Pero créase o no, todo este proceso lleva 8 horas, o sea que es súper rápido. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, por un lado, lo que va a hacer es como que como si no fuéramos a dormir. Porque si uno se va a dormir, está mucho más tranquilo. Bueno, esto es lo mismo. La bacteria lo que hace es disminuir sus reacciones metabólicas. A su vez, ¿cómo hacen ustedes normalmente para conservar, por ejemplo, alimentos? Los deshidratan. Esto es lo mismo. Va a perder contenido acuoso, como se va a convertir como en una pastita de uva, y va a tener un contenido acuoso de un 10 a un 15%. ¿Qué otra cosa harían para protegerse? Pensando, un escudo. Bueno, algo parecido. Se va a engrosar la capa, lo que sería toda la pared, se van a formar como varias capas. Y finalmente, ¿qué hacemos? Proteger lo más importante. Bueno, ellas también van a proteger su material genético mediante la unión de proteínas especiales que lo que van a hacer es proteger ese material genético de la acción del calor, radiaciones, compuestos químicos, etc.
Bueno, ahora sí, vamos a ver un poquito cómo es el laboratorio. Vamos a meternos en lo que es el hisopado conjuntival, una muestra muy utilizada para justamente el diagnóstico de conjuntivitis y otras infecciones oculares. En el hisopado conjuntival, bueno, al igual que lo que ocurre siempre en el laboratorio, es muy importante la fase preanalítica. Una buena muestra es la base para que todo el proceso que sigue posteriormente de identificación, ver sensibilidad, etcétera, sea correcto. Como nosotros vamos a ver, que justamente qué vamos a ver, si que crezca una bacteria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy importante que el paciente suspenda todo tratamiento antimicrobiano por lo menos 48 horas antes del estudio. También el día que se concurre a la toma de muestra, no debe aplicarse ni colirios, ni maquillajes, ni ningún tipo de crema que pueda interferir en la toma de muestra. No se debe lavar la cara, porque si se lava la cara va a eliminar las secreciones que justamente nosotros queremos recolectar. La toma de muestra se realiza pasando un hisopo por la zona, lo que sería el saco conjuntival inferior, recolectando justamente todas las secreciones. En el caso de que no haya muchas secreciones, se pueden beber el hisopo en solución fisiológica estéril para justamente facilitar la toma de muestra y no irritar al paciente. También vamos a tomar dos hisopos. Uno lo vamos a usar para lo que es el directo y el otro para el cultivo. Y ahora vamos a ver un poco esto. Muchas veces a nosotros directamente en el laboratorio, lamentablemente, nos viene el hisopo ya tomado por los oftalmólogos y no tenemos muchos datos clínicos. Entonces, la mejor aproximación a lo que le está pasando al paciente es el examen directo, es lo que nos dice qué está ocurriendo en el ojo. Y para ello, entonces, lo que se hace es ese hisopo, se pasa por un par de vidrios para distribuir bien esas secreciones a lo largo del vidrio y las vamos a colorear. Y vamos a hacer dos coloraciones. Por un lado, la coloración de Gram, que como vimos, ¿qué nos va a permitir ver? Si son Gram positivas, si son Gram negativas, si son cocos, si son bacilos. O sea, nos va a permitir ver si hay o no bacterias y cómo son para orientarnos a una futura identificación del germen. Y por el otro lado, una coloración de Giemsa, que consiste en colorear con justamente violeta de genciana, y esto es lo que se utiliza mucho es para ver si hay células inflamatorias presentes. O sea, si nosotros estamos respondiendo a una infección, si estamos respondiendo a una infección, si mandamos mis soldaditos al sitio de guerra, por decirlo de una manera, eso quiere decir que hay una infección y el germen que me está creciendo, lo más probable es que sea importante. También puedo ver, por ejemplo, células como los eosinófilos, que están asociados a alergia. Y me permite también visualizar algunos componentes infecciosos que no se pueden visualizar en la coloración de Gram tan fácilmente, como por ejemplo los hongos, los cuerpos de inclusión de clamidias, etc. Una vez que vimos ya la parte directa, tenemos que hacer el cultivo. Para el cultivo vamos a sembrar la muestra en lo que se llaman medios enriquecidos, o sea, medios que tienen muchos nutrientes, porque lamentablemente muchas de las bacterias que intervienen en las infecciones conjuntivales son medias quisquillosas, por decirlo de una manera. Requieren ciertos nutrientes especiales para crecer. Y lo que vamos a usar son el agar sangre, por eso está rojita la placa, y el agar chocolate. El agar sangre, como su nombre lo indica, consiste en poner sangre al medio, a un medio base. Y si yo pongo la sangre y el medio está caliente, ¿qué va a ocurrir? Es como que se va a quemar la sangre, por decirlo de una manera. Y se lisan los glóbulos rojos. Entonces se adquiere ese aspecto así como marronado o chocolatoso. ¿Ven? Por eso es agar chocolate. O sea, es lo mismo, pero está roto los glóbulos rojos. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es liberar al medio todos los componentes que están adentro del glóbulo rojo. A su vez, la sangre tiene, como si fuera como si ustedes se hacen un análisis de sangre, que van a ver? Ven glucosa, ven colesterol, ven proteínas. Bueno, esto es lo mismo, son distintos nutrientes, factores que están en la sangre que favorecen el desarrollo de las bacterias. La siembra se va a hacer en una forma semi-cuantitativa. ¿Por qué?
porque yo quiero empezar a discriminar si lo que me está creciendo está causando una infección o es un agente que está colonizando. Por ejemplo, recordemos que el aureus puede hacer las dos cosas. Para ello, entonces, lo que se hace es hacer C con el hisopo en la placa y entonces yo veo, si me crece hasta las primeras C, quiere decir que tengo poco germen. Entonces, no es muy probable que sea una infección. Si en cambio tengo hasta la última C, o sea, un abundante desarrollo bacteriano, lo más probable es que estemos frente a una infección. Una vez que en base al directo y al cultivo determinamos que el germen que nos creció es importante, que hay que identificarlo, vamos a hacer lo que son las pruebas bioquímicas. Es decir, lo que se hacen es utilizar diferentes medios para ver si esas bacterias utilizan algún sustrato en particular, si, por ejemplo, si crecen o no en un medio o no, si se produce, si catalizan alguna reacción química o no, y en base a eso, entonces lo que vamos a hacer es ver justamente positivo, negativo para las diferentes pruebas que les hicimos, y entramos en unas tablas y nos va a decir qué germen es. A eso se llama pruebas bioquímicas. Existen varias pruebas bioquímicas y siempre más o menos las vamos a ir largando en base al microorganismo que nosotros sospechamos. Si era un coco, si era un bacilo, le vamos a hacer distintas pruebas para poderlo identificar. A su vez también vamos a evaluar lo que es la sensibilidad a antibióticos, a ver si es sensible o resistente a algunos antibióticos, y no hay que perder de vista que estamos ¿qué? Frente a una infección conjuntival. ¿Y qué le vamos a dar al paciente? Colirios o ungüentos oftálmicos. Entonces yo me tengo que asegurar que los antibióticos que estoy probando estén justamente presentes en esas formulaciones. Para evaluar la sensibilidad antibiótica, el método que se utiliza es el método de difusión por discos. Este es un método muy ampliamente utilizado en el laboratorio, en forma diaria, y está muy estandarizado. ¿A qué me refiero con esto? A que ya está determinado muy detalladamente cómo se realiza este método para que el resultado sea óptimo. Primer punto, se utiliza como el medio, o sea, la plaquita donde se realiza, es de medio Müller-Hinton. ¿Esto por qué? Porque es un medio que tiene ciertas características en su constitución para asegurarnos que el antibiótico actúe en forma adecuada. Porque, por ejemplo, si yo lo hiciera en otro medio y quizás no tengo calcio, por decirlo de una manera, puede ser que el antibiótico no actúe porque no tiene calcio. Entonces yo voy a tener una falsa resistencia. Una vez que ya tengo este medio, voy a pasar el hisopo en todas direcciones por este medio, embebido previamente en una concentración determinada de la bacteria, lo que se llama un inóculo estandarizado. Porque es lo mismo, si yo pongo poca bacteria, quizás el antibiótico va a sobreactuar y voy a tener una falsa sensibilidad. O sea, entonces es todo bien determinado. Tal medio, tanta cantidad de bacteria, y después se va a colocar discos, que son esos circulitos blancos, que tienen una concentración determinada del antibiótico. Por ejemplo, 10 microgramos. O sea, sabemos cuánta bacteria ponemos y cuánto antibiótico ponemos. Esa plaquita va a ir a la estufa a 37 grados por 24 horas, y al otro día, ¿qué va a pasar? La bacteria va a crecer a lo largo de toda la placa, pero alrededor de los discos se va a ver una zona sin desarrollo que se llama justamente halo de inhibición. Yo voy a medir el diámetro de ese círculo donde no hay crecimiento bacteriano, y después voy a entrar en tablas y voy a poder ver si es sensible o resistente. A su vez, este medio es súper práctico y muy visual, y nos permite también hacer otras cosas. Por ejemplo, nosotros colocamos los discos de antibióticos en un orden no al azar, sino establecido en base a estudios previos, porque de esa manera podemos evidenciar mecanismos de resistencia. Por ejemplo, en la foto ustedes pueden ver que hay uno donde el círculo está achatado, tiene forma más bien de D, y eso es por la acción del antibiótico que está al lado. Ahí se está evidenciando un mecanismo de resistencia para una correcta interpretación de los resultados. O sea que es un método con el cual uno puede jugar mucho en microbiología para no solo ver si es sensible o resistente, sino también para evidenciar mecanismos de resistencia, para ver cómo se está comportando esa bacteria. Otra forma también de evaluar la sensibilidad antibiótica es por la concentración inhibitoria mínima. O sea,
la mínima concentración del antibiótico que inhibe el desarrollo bacteriano. Inhibe desarrollo. No estamos hablando de que mate la bacteria, simplemente que la bacteria no se desarrolla, no se multiplica. Entonces, ahí pueden ver, una forma es utilizar los que son las tiras de ITES, ustedes pueden ver, es una tira que tiene diferentes concentraciones del antibiótico. Tiene un gradiente de concentraciones. Arriba, donde tengo mayor concentración, hay una mayor acción del antibiótico y por lo tanto el halo es mucho más grande. A medida que disminuye la concentración, disminuye el efecto sobre la bacteria y el halo se empieza a achicar. Y va a llegar un punto donde esa elipse va a cortar la tira y ahí es donde justamente ese es el punto, esa concentración, que es la concentración inhibitoria mínima. La placa de arriba es una bacteria más sensible, por eso los halos son más grandes, mientras que la de abajo es más resistente. Otra forma de evaluar la concentración inhibitoria mínima es por método Gold estándar, que es la microdilución en caldo. ¿Qué consiste en esto? Voy a tener varios pocillitos en donde voy a colocar igual cantidad de bacteria, pero en cada uno de esos pocillos voy a poner diferentes concentraciones del antibiótico. Entonces, en el pocillo que tenga la menor concentración, donde yo no vea turbidez, o sea, crecimiento bacteriano, esa es la concentración inhibitoria mínima. ¿Y por qué me interesa esto de concentración inhibitoria mínima? Porque en realidad con lo otro yo ya sé, sensible, resistente. Ya está, ¿qué antibiótico puedo utilizar? Bueno, lamentablemente las bacterias nos están comiendo con la resistencia bacteriana. Entonces tenemos que recurrir a todo. Y bueno, lamentablemente, muchas veces los médicos lo que tienen que hacer es combinar antibióticos y tienen que a veces recurrir a antibióticos que si bien son resistentes, pero su SIM es bajita, a veces lo pueden combinar con otro antibiótico y resultar una terapia efectiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo ha ido llegando de a poco la automatización al laboratorio de bacteriología. Una de las primeras innovaciones fue el sistema API. Si bien no es automático, la verdad ha dado muchas ventajas. Porque, ¿qué consiste en esto? Es una tira, como pueden ver, que tiene varios pocillos. Y cada uno de esos pocillos es una prueba bioquímica. Pueden ver, por ejemplo, no sé, uno es, por ejemplo, no sé, la degradación de la gelatina. Otro puede ser, por ejemplo, producir indol, etcétera. Pero bueno, esto todavía no es automatizado, porque uno tiene que colocar el inóculo en cada uno de esos pocillos, lo dejamos incubar, y al otro día, en base a la prueba, quizás es necesario agregar algún reactivo para revelar si es positiva o negativa. Una vez que ya sé si son positiva o negativa, voy a entrar en nuestro software con esos datos y me va a decir cuál es la bacteria. Pero bueno, igual tiene una gran ventaja porque son muchas pruebas bioquímicas comparado con lo que a veces uno puede realizar en forma manual, entonces la identificación es mucho mejor, porque quizás aunque una prueba sea dudosa o no sea la típica de esa bacteria, al tener tanta cantidad de pruebas, terminamos identificando a la bacteria. Ahora sí, la automatización empezó a llegar con sistemas como, por ejemplo, el Vitek, que es ya un equipo en donde vienen esas plaquitas, y si ustedes pueden ver en esas placas, todos esos pocillitos de color, cada uno de esos es una prueba bioquímica. Y ahora sí es automatizado, porque lo único que yo voy a colocar es esa plaquita y el inóculo bacteriano, o sea, una suspensión de bacterias en solución fisiológica. El equipo solo va a aspirar la muestra, va a inocular la placa, la va a incubar y después de una cierta cantidad de horas, en base a la interpretación de esas pruebas bioquímicas, me va a dar una identificación. También vienen tarjetas para sensibilidad antibiótica. O sea que vienen, son varios antibióticos y varias concentraciones. Si bien no es como lo que vimos en lo anterior de la microdilución y del ITES, que tengo todo un gradiente, tengo ciertas concentraciones del antibiótico, especialmente elegidas en base a cuál es la concentración donde justamente se define si es sensible o resistente, y entonces, aunque no es exacto, me da una especie de SIM aproximada. Y finalmente, lo que sería la figurita de oro de la bacteriología, el famoso MALDI-TOF. MALDI-TOF. Viene MALDI de matriz de desorción ionización y TOF tiempo de vuelo.
¿A qué se refiere todo este nombre largo? Bueno, lo que consiste es, en una placa metálica tiene 96 pocillos. En cada uno de esos pocillos yo puedo poner una bacteria diferente para identificar. O sea que yo puedo analizar muchas bacterias en forma simultánea. Esa ya es una gran ventaja. A esa bacteria yo la voy a tratar con una matriz. ¿Por qué es esto? Porque lo que se trata de hacer es que cuando impacte el láser sobre mi bacteria, los iones que se van a liberar tengan todos la misma carga, cosa que la diferencia entre ellos no sea la carga, sino lo que es la masa, su peso. Entonces, irradio con mi láser, la bacteria tratada con esa matriz, se van a desprender esos iones que tienen igual carga pero diferente masa, y esos iones se van a mover a través del tubo hacia la parte superior donde está el detector. El tiempo que va desde la base, o sea, donde estaban, digamos, la plaquita con la muestra, hasta que llegan al detector, se llama tiempo de vuelo, porque justamente los iones vuelan hasta el detector. Y ese tiempo va a depender de la masa. Y una vez que llegan al detector, lo que se va a generar es un espectro en base a cuáles son las proteínas de esa bacteria. O sea, cada uno de esos iones, digamos, son proteínas y corresponden a proteínas y generan diferentes picos. Eso sería el espectro, o sea, son varios picos. Eso es como la huella digital del microorganismo. Esa huella digital la vamos a comparar con una base de datos y me va a decir cuál es la bacteria. No solo me dice cuál es la bacteria, sino me dice también si la identificación es, digamos, buena, regular o mala. ¿Por qué? Porque esto va a depender de dos cosas. Por un lado, va a depender de cómo obtuve yo ese espectro, de cómo logré liberar esas proteínas. ¿Por qué? Ya vimos nosotros que existen diferencias en las diferentes bacterias, por ejemplo, en lo que es la pared. No es lo mismo una gram positiva que una gram negativa. Las gram positivas tienen una pared de peptidoglicano más gruesa, por lo tanto es más difícil liberar proteínas y ese espectro que se va a obtener es más sucio. Y ni hablar si en vez de una bacteria coloco, por ejemplo, un hongo cuya pared es mucho más gruesa. Entonces, eso ya va a afectar el resultado. También va a depender de si es una bacteria frecuente o una bacteria media rara. ¿Por qué? Porque justamente yo lo que estoy haciendo es comparando con una base de datos. Cuanto más completa y mejor hecha esté mi base de datos, mejor va a ser la identificación. Pero a pesar de todo eso, sigue siendo una gran ventaja. ¿Por qué? Por un lado, como decía, analizamos muchas muestras de forma simultánea. No solo puedo analizar la muestra per se, o sea, obtenida de un cultivo, sino también puedo analizar directamente las muestras biológicas, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo. Entonces, decirle en el mismo día a un médico que tenemos tal bacteria en el cefalorraquídeo es sumamente importante porque él ya puede iniciar una terapia antibiótica adecuada, sin esperar a que crezca. O sea, ganamos mucho tiempo. También necesitamos muy poca cantidad de muestra. Se toma apenas con un escarbadiente, se coloca una puntita en ese pocillito. O sea, ni siquiera necesito que esté aislada. O sea, puedo analizar mezcla de bacterias. También, no solo bacterias, como le decía, puedo analizar hongos. Se está viendo hasta incluso de virus. O sea, es impresionante las aplicaciones que podemos hacer. Incluso hay que recordar que, si bien las bacterias normales, en 24 horas ya quizás tengo un desarrollo. Pero, por ejemplo, una micobacteria o un hongo me puede desarrollar quizás en un mes el crecimiento. Entonces ya, en ese mismo día tener la identificación, la verdad que también acortamos tiempos. También hay que recordar que usted dice, bueno, identificación, pero y a mí lo que me importa es la sensibilidad antibiótica, o sea, ¿qué antibiótico le va a dar? Bueno, hay muchos estudios, generalmente en los hospitales, en base a cuáles son los antibióticos a los cuales suele responder una bacteria, qué mecanismo de resistencia suele presentar. Entonces, ya decirle al médico que es esta bacteria y no otra, ya lo que hace es que esa terapia empírica, esa terapia que se da previamente a tener un resultado de un antibiograma es mucho más certera. Y cuanto más certera sea ese antibiótico que le estamos dando inicialmente, mejoraremos lo que es la mortalidad del paciente. Es decir,
disminuimos la mortalidad y a su vez se acorta el tiempo de recuperación de ese paciente, menos días de hospitalización, menos costos hospitalarios, etc. Y no solo se está viendo de utilizar esta técnica para la identificación, sino también para detectar ciertos mecanismos de resistencia puntuales que son de gran impacto clínico. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido clara la clase. Igual, como siempre, tienen varios medios de consulta, así que estamos a su disposición. Muchas gracias.